Soy de Cuba. Cuba, De La Habana, es la capital. de la provincia de Holguín, en el oriente del país. Yo soy cubana. Soy de Cuba, Soy cubana, provincia de Matanzas, que está a 1 hora y media de la capital. De Cuba. de Ciudad de La Habana. Cubana. Bueno, vine a hacer un doctorado en Ciencias Sociales en Estudios Andinos, convención en Estudios Andinos, aquí en la Flaxo. Bueno, en realidad vine porque, o sea, como todo joven, en busca de otras experiencias, oportunidades laborales y de superación profesional también. Para prestar mis servicios como licenciada en enfermería. Vengo a Ecuador sobre todo por una cuestión de crecimiento profesional. Fue por razones personales porque me enamoré de un ecuatoriano, nos casamos y entonces él ganó un concurso en la Universidad Central. Realmente mi papá vivía en Estados Unidos y como no podía salir desde Cuba, entonces vine a Estados Unidos a ver las posibilidades de emigrar a Estados Unidos porque él estaba enfermo. Mayormente situación económica, ¿no? La experiencia migratoria siempre te va dejando sinsabores. Cuando uno llega acá, uno viene con todos tus sueños, con todos tus anhelos, con todas tus metas para realizar, pero no sabes si se van a cumplir o no. El cubano mayormente viene a comprar y vender cosas en Cuba. Muchos escogen Ecuador por la cuestión de que se habla el mismo idioma, de que está en Latinoamérica y de que tiene un acceso terrestre a los Estados Unidos también porque muchas personas lo ven. A la hora de ingresar al Ecuador, todos los cubanos pasaban un trago amargo, que es a la hora de ingresar por emigración. Los funcionarios de migración conocen la situación económica de Cuba, conocen que es muy difícil que un cubano tenga suficiente dinero como para hacer turismo. Y la excusa para ingresar al Ecuador es que vienen a hacer turismo. Entonces, como ellos saben que no es así, la mayoría de veces te presionan. Muchos cubanos tenían que pagarle a funcionarios de migración para poder ingresar al país. Y lo que sucede en la práctica con estas personas, esto es algo que creo que es poco conocido también por la naturaleza misma de la detención y exclusión de estas personas, por el espacio en que tiene lugar, digamos. Son personas que son detenidas, son confinadas en un lugar bien reducido, sin un mínimo de condiciones también alimenticias, de sanidad. Ese es un ejemplo, y el otro de los ejemplos también bien lamentable es la experiencia de los centros de detención, el centro de detención para personas migrantes en situación de irregularidad migratoria. Antes el antiguo Hotel Hernán, ahora el Hotel Carrión, que su propia existencia constituye un testimonio espacial de la violación de la Constitución. Cubano en el mundo entero es maltratado, ¿no? La discriminación está a todo nivel, a todo nivel. Yo desde que llegué aquí he sido discriminada. El cubano estaba caracterizado. A buscar arriendos, a buscar trabajo, el acento de dicen, ¿eres colombiano o cubano? Cubano. Dicen, no, así, sin pena. Hay una construcción simbólica, ¿no?, alrededor de que el cubano es el que más viene a Ecuador, cuando se sabe que hay muchos más estadounidenses, que hay muchas más personas de otros países. Ahora, lo que a mí me molesta más es la incoherencia, ¿no? El doble discurso que está justificando por un lado todos los derechos de la movilidad humana, que está justificando los derechos que además son constitucionales en este país y que por otro lado está moviendo toda una política incoherente que entre muchos otros factores de incidencia humana está sobre todo aumentando la xenofobia, lo cual es terrible. El grado de xenofobia desde mi llegada hace unos 3 años ha aumentado muchísimo y se siente en el día a día. Los giros que ha tenido la política migratoria ecuatoriana de alguna manera ilustran también las variaciones de la política general, ¿no? Un primer momento de
el reconocimiento de los derechos de población migrante. Y sin embargo vemos un giro, yo diría que a partir del 2009-2010 han aparecido políticas y normas específicas que están claramente interpelando todo el discurso previo que se había tenido en favor del reconocimiento de los derechos de población migrante. La carta de invitación es un requisito que pedía Cuba a sus migrantes y que Ecuador, sin antecedentes previos de pedir carta de invitación, le pone una carta de invitación a los migrantes cubanos. El tema de los títulos creo que es mucho más claro lo que está pasando, ¿no? O sea, en este momento estoy atravesando todas las dificultades. O sea, este proyecto de venir a hacer un doctorado, ¿no?, a Ecuador se ha convertido prácticamente en un infierno en relación a mi nacionalidad, ¿no?, al hecho de ser cubano hoy en Ecuador. Llego aquí y llego en abril y en mayo cierran la posibilidad de legalizar los títulos en el CNSIC para los cubanos. O sea, para los cubanos, no los títulos cubanos. A los cubanos no nos están registrando el título, aunque esté ya avalado por el MINREX en Cuba. Después de 43 días, los documentos en el CNSIC nos llegó que estaba rechazado. Entonces mi título demoró 6 meses en salir, tuve que estar 6 meses haciendo otros trabajos hasta poder vincularme a la universidad. He conocido casos de personas que están en la misma situación de nosotros, médicos, enfermeras, he oído de licenciados en informática, que también después de un tiempo los documentos en el CNSIC les han salido rechazados sin explicación ninguna. No ha habido argumento tampoco para explicar cómo sale en un cartel así en Cuba. A partir de hoy se cierran la validación de los títulos cubanos, solo se le han validado títulos de interés interestatal. Digamos que desde otro punto de vista también se puede ver el contenido humano que hay detrás de esto, porque hay muchos estudiantes ecuatorianos que estudian en Cuba hoy y viven en Cuba, estudian allá y son atendidos y respetados en todos sus derechos, o así espero que lo sea, o así le exigiría yo a mi país que los tratase. No obstante, no es igual para los cubanos acá. Y conozco muchos casos de amigos que están en situaciones muy deplorables ahora mismo. Y la violencia psicológica que está sucediendo sobre ellos, que a lo mejor no es una violencia explícita en un estricto sentido, pero que tiene unas cuotas de inhumanidad inmensas. Entonces sí hay una crisis migratoria y sí hay algún tipo de problema en Cuba. Y cerrarle las puertas a los cubanos no es la solución. No me parece que es lo que debe hacer un país hermano. Ecuador sabe lo que es sostenerse de remesas. Al inicio habían dicho que la visa no iba a tener costo, que iba a ser algo así como un trámite simbólico, digamos, pero el caso es que fue todo lo contrario. La visa cuesta. Nos han impuesto la visa más cara del mundo, ¿no? $450 en total, entonces entre pasaje y visa afectaría desde ese punto de vista también, o sea... La discrecionalidad de los funcionarios en aceptar o no aceptar la visa y en determinar, clasificar las nacionalidades, y que hoy día tengo conocimiento de que sí existen visas denegadas con los requisitos cumplidos, entonces vas marginalizando, te vas marginando a esa población y todo esto va a incidir en que su vida sea precaria. Viene migración en una camioneta y policías en moto y piden documentación en la calle. Bueno, los cubanos nos diferenciamos bastante de los ecuatorianos por la forma de vestir, por el físico y todo. Y ellos saben que esta zona acá, hasta la Florida, es de cubanos, habitan bastantes cubanos. Y sí, siempre, casi a diario las hacen y conozco de gente que los han llevado allá, han estado un mes y luego los han devuelto hacia Cuba. Una de las cosas más frecuentes es el miedo, ¿no? Muchos amigos me dicen que no quieren salir a la calle porque están sacando las visas y todavía no tienen su residencia o están en algún momento de legalización de documentos y no tienen la cédula.
Entonces están con miedo de salir a la calle porque se dice que están recogiendo a los cubanos y los están metiendo en camiones. Bueno, hay todo un grupo de historias. Yo no dudo que hay historias que sean ciertas, pero el miedo en sí ya genera todo, el miedo en sí es una forma de violencia. Creo que deben de aceptarnos como los aceptan a ellos en otros países, porque nos critican y nos dicen, todos los cubanos vienen para el Ecuador, pero no analizan que cuántos ecuatorianos no están fuera del Ecuador. O sea, migran como los cubanos, como los haitianos, como los colombianos, como todas las personas de todos los países. Que nos acepten, porque si ellos migran a otros países, porque nosotros no tenemos la posibilidad de emigrar también para otros, y en este caso en el Ecuador. A 15 días de tener que prorrogar mi visa, la visa se triplica la solicitud. O sea, una visa de estudiante a $450 a una persona que vive con una beca. En mi caso, yo que tuve el increíble atrevimiento de venir con mi esposa y mi hija de 1 año, $1.110 más o menos voy contando que debo pagar. Para un cubano que ha trabajado toda su vida en Cuba con un profesor con salarios de $30 a $40 mensuales, que viene aquí a vivir con una beca, etcétera, realmente me están pidiendo un imposible. Pero en este momento yo no sé si pueda continuar mi proyecto de doctorado. En Ecuador, supuestamente, o sea, un país que o nadie enfatizaba tanto la libre movilidad, o sea, el discurso de la libre movilidad, el discurso de la ciudadanía universal, el discurso de la familia transnacional, el hecho de reconocer los sufrimientos, las humillaciones que habían sufrido los ecuatorianos en países en Europa, etcétera, al ser emigrantes. Todas estas cosas a mí realmente me han dejado, o sea, yo no salgo de mi asombro. Esa es la realidad. Yo no salgo de mi asombro y estoy realmente muy triste. Estoy haciendo el doctorado, cumpliendo, o sea, los requisitos, haciendo exámenes, escribiendo ensayos, etcétera, yendo a clase, pero con una tristeza profunda y una decepción profunda. Realmente. El cubano no es el sujeto del fenómeno, pero no es el más afectado. El afectado realmente es el sistema legal ecuatoriano.